Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Wow, ahí ese micrófono se oye un poco raro. Hay interferencia porque Naye y yo estamos juntas. Oh, ya, con razón. Ay, tan temprano, qué madrugadoras. Es que se quedó a dormir en mi casa. Ah, ya. Muy bien. Sí, porque imagínense levantarse temprano y luego ir a la casa de la otra, pues no está. No, sí, por eso desayuno. Bueno, chicas, pues vamos a comenzar con esta cuestión para ir avanzando. Eh, ya vamos a ir identificando entonces cómo vamos a hacer nuestro programa. Ya vimos algunas cosas importantes la semana pasada que igual y vale la pena ir repasando. Decíamos que hay siete etapas, ¿no? Hay 7 pasos que debemos de tomar en consideración antes de poder realizar nuestro programa. Y que, bueno, pues estos 7 pasos tienen que ver básicamente con obtener información acerca de a quién se va a dirigir este programa, ¿no? Cómo lo vamos a ir haciendo, em, cuáles son los objetivos que debemos de alcanzar, por qué nos están contratando, qué es lo que necesitamos hacer, qué grado de intervención vamos a tener. Ya de manera muy general habíamos hablado de los 4 niveles de intervención. Ahorita vamos a retomar ese punto. Eh, el tiempo del grupo, sí, vamos a decir así, el tiempo de vida del grupo, si es un grupo que va iniciando, si es un grupo intermedio o por el contrario es un grupo que está llegando a su fin. Eso es muy importante para determinar qué tipo de eh, objetivos y por lo tanto qué tipo de técnicas vamos a ir utilizando, ¿no? Principios y valores de la intervención, insisto, hacia dónde vamos a dirigir nuestra intervención. Esto de estimar la información es precisamente identificar qué tipo de grupo es, cómo es la compañía, cómo es la empresa que nos está contratando o a quienes eh, con quienes vamos a estar trabajando, ¿no? Qué necesidades tienen, con qué cuentan. Y el séptimo punto, pues es el diseño del programa de intervención, que es precisamente lo que vamos a trabajar el día de hoy, el diseño del proyecto, ¿no? Ese es el punto importante. Entonces, lo que yo necesito para elaborar un programa de intervención, pues básicamente es pues ir identificando varios puntos, ¿no? Por ejemplo, nos dice aquí en la pantalla que los ejercicios o las actividades que tenemos o que vamos a utilizar ya deben de estar bien programadas, bien probadas y obviamente también deben de estar relacionadas con el marco teórico que vamos a trabajar. Es decir, si vamos a trabajar desde el humanismo, desde el conductismo o inclusive desde el psicoanálisis o bueno, cualquier otra postura, ¿no? Mm, debe de haber, vamos a decir así, una concordancia entre precisamente estos ejercicios y ese marco teórico, ¿no? El segundo punto muy importante y que lo vamos a estar retomando en varias ocasiones tiene que ver con el tipo de lenguaje que yo voy a utilizar y por ende la forma en que voy a dar las actividades. Es muy importante que identifique a quién me voy a dirigir. Por supuesto que no es el mismo lenguaje, no es la misma forma de dirigirme si me voy a interrelacionar con niños de primaria o si voy a llevar un taller a una empresa, a una organización, ¿verdad? Entonces ahí es diferente. Sin embargo,
Sin embargo, no importa quiénes sean mis usuarios, quiénes sean las personas a las que voy a dirigir el taller, lo que sí es bien importante es la manera en que voy a dar las instrucciones. Deben de ser muy, muy claras, deben de ser muy precisas y sobre todo me debo de cerciorar que las personas las están entendiendo, ¿no? Que me estoy explicando adecuadamente. Bien. Respetar a cada participante. Esto es muy importante. No debemos de forzarlo. Cuando nosotros estamos dando precisamente estas instrucciones, es muy importante que nosotros busquemos estrategias para hacer que los participantes, valga la redundancia, participen o para que los usuarios participen. Probablemente dentro de las actividades, dentro de las técnicas que voy a utilizar, yo en primera instancia lo haga a manera de ejemplo, cuando la técnica lo permite. Si, por ejemplo, le preguntamos a los usuarios, a los participantes, ¿qué es lo que más recuerdas cuando estabas en tercero de primaria? Probablemente, y de acuerdo a la estructura y al tiempo que tenga el grupo, pues se participe libremente, pero también existe la posibilidad de que los miembros no quieran participar. Entonces, de una manera estratégica, yo terapeuta, o yo psicólogo, o yo coordinador, les digo, miren, por ejemplo, yo cuando estaba en tercero de primaria, iba en una primaria que era nueva, que estaba muy bonita, a mí me encantaba, y empiezo yo a expresar lo que me sucedió. Y eso abre la confianza para que los participantes también nos vayan exponiendo su punto de vista, ¿no? Sin embargo, y por eso dice aquí respetar, sin embargo, también es una situación importante que si no quieren participar, pues no los forcemos, ¿no? Ese es un punto muy importante. Ahora, les voy a decir una cosa, la verdad es que en un grupo siempre, siempre, siempre hay cosas que decir, todos tenemos algo que decir. Lo que puede suceder es que por mi propia historia de vida, no quiera yo compartir lo que me está sucediendo, lo que pienso, lo que siento, pero cuando yo logro generar una atmósfera de confianza, entonces solitos los integrantes participan, ¿no? Y levantan la mano y dicen yo y empieza la situación. Entonces, esto tiene mucho que ver con la habilidad que yo como terapeuta tenga para generar una atmósfera de confianza, ¿no? Ahora es muy importante, conforme van pasando las técnicas y las sesiones, las actividades, si el grupo fuera un grupo peligroso, ahora se utiliza mucho la palabra tóxico, si el grupo fuera tóxico y yo terapeuta estoy detectando que no se están alcanzando los grados de trabajo que se deben. Si a lo mejor el grupo suele ser, los integrantes suelen ser muy agresivos entre sí, entonces pues lo mejor sería disolver el grupo y buscar otras estrategias. Probablemente yo pueda, claro, esto también depende de los objetivos generales, probablemente yo pueda proponer que se hagan dos grupos. Si yo veo que hay rivalidad entre ciertos miembros del grupo, pues tal vez sería mejor que lo divida y en algún momento algunas actividades se hagan por separado. Pero si de plano esto es muy, muy conflictivo, entonces mejor se termina el grupo, ¿no? No podría decir que no pasa nada, pero sí me estaría hablando de que probablemente tenga yo que buscar otras estrategias u otras alternativas para trabajar el objetivo que originalmente se planteó, ¿no? Yo decía hace ratito
que hay que respetar a cada participante, ¿no? Si el participante no quiere exponer sus puntos de vista, sus sentimientos, sus emociones, etcétera, está bien. Y por otra parte también tienen toda la libertad de expresar absolutamente todo lo que les sea necesario, siempre y cuando, y esto se plantea en el inicio, en el marco de referencia del taller, eh, que no podemos criticar al otro, no podemos corregirlo. Entonces, si yo hablo de una experiencia que tuve y esa experiencia a lo mejor pudiéramos decir moralmente no es muy aceptable, pues ni modo, es mi experiencia y nadie me puede decir que es incorrecta, que estuve mal, que soy pecadora, que soy, no sé, o sea, muchísimas cosas que pueden suceder. Entonces, todo el mundo puede participar y decir libremente lo que quiera, siempre y cuando no agreda de ninguna manera a los demás participantes, ¿no? Debo de planear muy bien las sesiones, debo de planear muy bien las técnicas, de tal forma que implique un poco de riesgo en todo momento para todos, es decir, que también sea una situación retante, retadora, porque de lo contrario, pues, si yo no siento que hay algo que me haga avanzar, pues no voy a sentir interés de pertenecer a ese taller, a esa dinámica, a ese programa de intervención. Pero si por el contrario también es muy intimidante y tengo que decir demasiadas cosas de mí o tengo que escuchar cosas muy fuertes, pues también eso puede hacer que yo me frene y diga, ya no quiero seguir participando. Entonces, por eso debemos de buscar un punto de equilibrio, un punto intermedio. Por eso dice que debe ser un riesgo moderado para todos, ¿no? De ahí, precisamente, viene el primer punto que mencionábamos hace ratito, que tiene que ver con identificar qué importante es saber elegir los ejercicios, las técnicas adecuadas que sirvan de pretexto para que las demás personas pues empiecen esta autoexploración y autoconocimiento, porque finalmente eso es lo que estamos buscando, ¿no? Que los participantes se miren desde otra arista, se miren desde otro lado y que bueno, pues las actividades sean atractivas. Por eso hemos insistido en repetidas ocasiones que deben de estar bien planteadas, que deben ser bien probadas eh, y los participantes, más bien dicho, perdón, eh, los psicólogos, los facilitadores, pues deben de tener un alto compromiso con la implementación del taller, deben de estar concentrados en lo que se está haciendo y sobre todo, pues poner atención mucho en lo que se está diciendo, tanto de manera verbal como de manera no verbal, porque ahí está lo que las personas están abriendo y están compartiendo con nosotros, ¿no? Habíamos dicho en algún momento que hay diferentes grados de riesgo en todas las técnicas, en todas las dinámicas que vamos a ir utilizando. Y bueno, por ejemplo, aquí vamos a ver, decíamos, el primer nivel, el riesgo 1, que no hay un contacto físico ni con la otra persona, no necesito tocarla, pero tampoco hay un contacto directo con el mundo exterior, es decir, ni con personas ni con cosas. Yo pongo aquí como ejemplo una dinámica que se llama un árbol de mí, que normalmente a mí me gusta ponerla mucho cuando estoy en la materia de desarrollo humano en bachillerato, porque un árbol de mí es una dinámica en donde se le pide a los participantes que hagan un dibujo de un árbol en donde la parte frondosa, ¿sí? La parte de las hojas, pues son todas las características positivas que yo tengo de mí, ¿no? Por ejemplo,
pues podría decir que soy buena para los estudios, que soy optimista, que soy muy aferrada, ¿no? En el tronco, pues van las características que yo tengo que he adquirido, pues, de mis padres, ¿no? Que son finalmente como el tronco. Entonces, pues ahí puedo decir cosas las cosas positivas en las que yo me parezco de mis padres, ¿no? Y en las raíces, los valores morales que yo tengo, ¿no? Por ejemplo, pues decir que soy altruista, decir que soy compasiva, etcétera, ¿no? Mm, se me fue la palabra, técnica, perdón, esta técnica de un árbol de mí está buscando esto que yo les decía, autoconocimiento, porque en muchas ocasiones no me he enfrentado. Es bien común que conozco todas las cuestiones negativas de mí, ¿no? Ah, es que soy torpe, soy perezosa, bla, bla, bla. Pero cuando nos dicen, busquen una cuestión positiva de ti, pues ahí nos quedamos como parados en seco, ¿no? Este árbol de mí me confronta a mí misma conmigo. Y aunque en un momento de la dinámica, en un momento de la técnica, tengo que mostrarles mi árbol, ¿no? Yo les digo a los demás, aquí está mi árbol, significa esto, y en el tronco puse esto y esto por esto, y en las raíces va esto y esto por esto, ¿no? Se los estoy expresando a ellos verbalmente, pero nada más. Es decir, no tengo que confrontarme con los demás ni en otras situaciones. Entonces, ahí está riesgo 1, ¿no? Tenemos el riesgo 2, contacto físico con temática poco amenazante, donde, por ejemplo, yo le puedo pedir a los participantes que se den la mano en un saludo, ¿no? Pues esto es una cosa muy cotidiana que no implica mayor problema. Ahí en el riesgo 2, hay bueno, perdón, insisto, ese contacto físico, pero poco amenazante. Luego tenemos el 3. Aquí sí hay una temática más íntima, puede haber contacto físico. Por ejemplo, yo le puedo pedir a los participantes que se den masaje en la espalda, ¿no? Se ponen como en una fila y entonces, bueno, más bien en círculo, ¿no? Se hace un círculo cerrado, de tal forma que yo empiezo a darle masaje a los hombros al que está adelante de mí bueno, entonces el que está atrás de mí me está masajeando, ¿no? Me está masajeando. Pero yo tengo que estar masajeando al que está delante de mí y el que está adelante de él, pues el que está delante de él y así. Como es un círculo, pues obviamente el último masajea al primero y así. Pero esto yo no lo podría hacer en la primera sesión, porque imagínense ustedes un grupo de 24 meses, un grupo de bachillerato, es su primera sesión, nadie se conoce, niños y niñas, son adolescentes, saben ustedes que tienden a ser a veces muy poderosos en ciertas circunstancias, ¿no? Al principio, sobre todo cuando hay la presencia de adultos, etcétera. Entonces, si yo le digo a un chico que masajea a una chica, pues nomás no lo va a hacer, ¿no? No lo va a querer hacer. Es muy difícil que un adolescente lo haga en una primera sesión. E inclusive nosotros como adultos también, así como que, a ver, espérame, ¿cómo que me va a tocar el tipo de atrás que ni lo conozco, ¿no? Entonces, este riesgo 3 es para cuando ya el taller está más avanzado o desde que yo llegué, el grupo en el que voy a trabajar, ya tiene mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en el grupo que estaba en el bachillerato ¿no? En tu grupo de prepa, sobre todo ya pues, en el quinto y en el sexto, ¿tú ibas por trimestres o por cuatrimestres? Ya no me acuerdo.
Leslie? Alcancé todavía el último grupo de trimestre, maestra. Sí, ibas a 18, ¿verdad? Ah, Ajá, 18 meses. Bueno, ok, entonces, en esos dos últimos trimestres, si yo le pongo una dinámica de esas al grupo donde iba Les, que había dos chicos, ¿verdad, Les? Sí, ¿verdad? Pobrecitos de mis alumnos, ya no los recuerdo. No, sí eran dos chicos, ¿no? era David y Saúl. Ajá, David y Saúl. Si yo les hubiera dicho que se dieran un masaje, pues sí lo hacen. ¿O me equivoco? No, sí, porque eran bien tranquilos. Eran muy tranquilos, pero precisamente como tú ya tenías ahí un trato con ellos, precisamente ya sabías eso, ¿no? Pero tú no Sí, hubieras podido saber eso la primera sesión, ¿no? La primera clase, pues, pero ya, cuando el grupo, aunque yo llegue y sea mi primera sesión del taller, yo como terapeuta es mi primera sesión del taller, pero el grupo ya está consolidado, entonces yo después de una o dos sesiones, me doy cuenta que el grupo se tiene perfecta confianza y entonces sí puedo aplicar ese taller. Por eso yo decía la sesión pasada, ¿no? Nuestra clase pasada, es bien importante que yo obtenga información, ¿no? Desde antes, desde que me dicen, a ver, licenciada, yo quiero que usted me implemente un taller de tal. Ok, perfecto. A ver, dígame quiénes son los participantes, cómo son, desde cuándo se conocen, X, Y, Z. Entonces eso pues ya me deja entrever y lógicamente en la segunda sesión, pues me voy a dar cuenta si mis expectativas, si lo que yo estoy pensando se está cumpliendo o tal vez no se está cumpliendo, ¿no? Bueno, ok. ¿Qué más? Ah, ok. Altamente riesgoso, por ejemplo, en el diplomado que hice el de promotores del desarrollo humano, hay una parte en donde nos dieron, o donde se desarrolló un taller de musicoterapia, de danza terapia, perdón, un taller de danza terapia. Y bueno, pues ahí se trataba mucho de liberar nuestra personalidad, nuestro cuerpo, a partir precisamente del movimiento. Esta cuestión de la danzaterapia es verdaderamente fenomenal, ¿no? Se destraban muchas cuestiones. Pero imagínense ustedes, había una técnica en donde a nosotros nos ponían música de piano y se trataba de que se hacían parejas. Una de nosotras estaba acostada en el suelo, ahí también, imagínense, bueno, obviamente, ahorita vamos a hablar, ¿no? Ahorita vamos a hablar de eso, pero eh, estábamos acostadas en el suelo, una estaba acostada en el suelo y la otra, tenía que tocar nuestro cuerpo como si precisamente estuviéramos tecleando un piano, estuviéramos tocando un piano, y esto implicaba pues que nos teníamos que tocar mutuamente. Primero era una y luego la otra, se cambiaban los papeles, se cambiaban los roles, todas las partes del cuerpo con el objetivo de encontrar en dónde estábamos demasiado tensos. Ay, si me hacen ese ahorita, no sé qué resultados voy a obtener, estoy muy tensa. Pero bueno, sí, por supuesto que aunque sea otra mujer, ¿no? Y aunque sea un hombre con otro hombre, bueno, yo creo que cualquiera de las dos situaciones, ¿no? Tanto que yo como mujer me esté tocando otra mujer o me esté tocando un hombre y yo como hombre me esté tocando un hombre, me esté tocando una mujer que a lo mejor no conozco bien o a lo mejor sí conozco, incluso, por ejemplo, piensen el maestro de computación, ¿no? El maestro Edgar. Al maestro Edgar lo conozco desde hace como 5 años, pero no me imagino una actividad, un ejercicio en donde esté haciendo esto, ¿no? O yo tuviera que hacer lo mismo. Sin embargo, en el taller que yo les estoy platicando, bueno, ya había habido muchas sesiones anticipadas
que nos llevaron precisamente a ese lugar y que bueno, cuando realizamos esta técnica, pues no hubo mayor problema. O sea, yo me sentía muy, muy en confianza con estas mujeres que hasta la fecha, pues varias se han convertido en muy grandes amigas, ¿no? Pero bueno, ya quiero decir que ya habíamos bajado muchísimo nuestras defensas, ya nos conocíamos lo suficiente como para permitir ese contacto físico, estos movimientos libres y que pues implicaban en muchas ocasiones sacar secretos. Son muy, muy fuertes en cuanto al nivel de conocimiento que nosotros debemos de alcanzar, de autoconocimiento, voy a decir, y que además de todo tenemos que externar, ¿no? Creo que esto ya se los platiqué en alguna ocasión. Yo soy malísima para bailar y pues para el ejercicio físico, la verdad es que pareciera ser que yo tengo dos pies izquierdos, dicen por ahí. Y a lo largo de estas sesiones en este taller de danzoterapia, después de muchas cosas, yo descubrí parte del por qué yo soy malísima para bailar. A mí, hasta cierto sentido, pues nunca me llamó la atención salir a bailar cuando yo era adolescente porque eso implicaba pedirle permiso a mis papás y yo no quería pedirles porque no quería la negativa, ¿no? Siempre sucede cuando uno es adolescente. Pero me vinieron unas reminiscencias muy fuertes de cuando yo era niña, que mi mamá me decía, o más bien dicho, yo escuchaba a mi mamá decir a la gente que yo era muy bonita. Fíjense las palabras de mi madre. Ay, no, mi hija es muy bonita. En donde yo la siento, ahí se queda. Entonces, imagínense para la construcción psicológica de esa niña, Beatriz, lo que implicaba que para agradar a mi madre, pues yo llegara y me sentara y no hiciera nada o no me desapareciera de su vista, ¿no? Cuando yo oí que mi mamá decía que yo era muy bonita porque yo, donde ella me pusiera, me iba a encontrar, pues así lo hice. ¿Y eso qué implicó? El frenar el movimiento, el frenar, moverme, el frenar, cambiar de postura, de posición, ¿no? De tal forma que lo llevo hasta la fecha, ¿eh? Lo llevo hasta la fecha. No se me da el baile, pero lo descubrí ahí, ¿no? Pero el momento, en verdad, chicas, el momento del descubrimiento es una eureka así de wow, ¿no? Bueno, al menos para mí fue así de entender esa situación. Entonces, cuando uno se da cuenta de eso, digo, yo lo que les estoy contando es muy tranquilo, es muy sencillo, pero por supuesto que hay muchas cosas donde nosotros descubrimos, se llena uno de lágrimas, ¿no? Se llena uno de lágrimas porque descubre y entonces los demás participantes tienen que estar ahí para apoyar, no para dar consejos ni para pobreciar, ¿no? De, ay, pobrecita de ti, no, o sea, no. Por eso decíamos hace ratito en las diapositivas anteriores, los participantes pueden decir lo que quieran, siempre y cuando no afecten al otro, ¿no? Bueno, ok. Em, puntos importantes a tomar en consideración cuando nosotros vamos llevando a cabo el proceso de la realización del taller. Pues hay que considerar que al principio debemos de implementar, obviamente, estos ejercicios dependiendo de las etapas en las que vayamos, sobre todo durante la primera mitad y luego ya después en la segunda mitad del taller, pues ya ir haciendo ejercicios, digamos, más fuertes y que de alguna manera van a tener mayor efectividad. La verdad es que normalmente los primeros ejercicios, las primeras dinámicas, pues son para familiarizarnos para empezar a abrirnos emocionalmente
Por eso es que no deben de ser amenazantes, deben de ir generando y construyendo confianza entre todos los participantes. Debemos de empezar a movilizar energías de menos a más, ¿no? Todas las actividades que hagamos nos van a traer muchas vivencias, entonces precisamente esas vivencias pues deben de ir siendo manejadas con mucho tino, ¿no? Con mucho acierto. Bueno, ok. Consideraciones importantes que debemos de tomar en cuenta para poder identificar qué estructura va a llevar nuestro taller y obviamente qué finalidad. Y pues ahí nos habla, por ejemplo, de conocer el número de participantes. También para saber qué tipo de dinámicas voy a ocupar. Algunas dinámicas se necesitan, por ejemplo, subgrupos de 5 o 6 personas, pero si el grupo en general es pequeño, pues tal vez no lo pueda participar, no lo pueda particionar en subgrupos de 5 o 6. Entonces, si la dinámica forzosamente requiere que haya 6 participantes, porque a lo mejor hay 6 roles que se van a tomar, pues entonces mejor desisto de esa técnica y busco otra segunda técnica, ¿no? El material requerido, eso también es muy importante. Obviamente no voy a llegar, no puedo llegar, esto sí es un error garrafal que a veces se comete, no puedo llegar al lugar del evento y terminar mi material. Por ejemplo, pues no sé, si tenía que llevar algunos sobres con tarjetas adentro, no puedo llegar y terminar de hacer ahí los sobres. O sea, los sobres finalmente se tienen que completar con anterioridad, no sé, un día antes. Equipo también, yo no puedo presuponer que les voy a poner un video y a partir de ese video hacer un debate, por ejemplo, si a lo mejor no hay cañón o no hay un proyector en donde yo voy a estar trabajando. Otra vez regresamos al punto de es importante saber o obtener información antes de, si yo ya estaba pensando planear ese video, pues cómo lo voy a sustituir, qué hago, llevo yo mis instrumentos, porque puede ser que yo pueda llevar un cañón, o mejor de plano cambio la dinámica por otra, ¿no? La logística, es decir, identificar el espacio. Yo les decía hace ratito, si una técnica habla de que hay que hacer subgrupos y esos subgrupos tienen que dialogar entre sí, ¿no? A lo mejor toca hacer una triada y esa triada va a platicar el participante A con el participante B y C tiene que registrar y luego B platica con C y ya registra y etcétera, etcétera. Pero los espacios en donde las personas están muy cerca, pues eso también me hace correr el riesgo de que a la hora que estén platicando los participantes, oigan lo que este subgrupo está diciendo y lo que este subgrupo está diciendo y lo que este subgrupo está diciendo y entonces no haya una concentración. Entonces, por eso es bueno saber cuál es el lugar en donde se va a trabajar. ¿Cómo les voy a explicar las instrucciones? Yo decía hace ratito, pues es bien importante, ¿no? Que quede claro, sí, las instrucciones son un poco complejas,
igual y vale la pena que el cofacilitador y yo lo hagamos primero para servir de modelos y entonces los participantes no tengan duda acerca de qué es lo que necesitan hacer, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que estos chicos están sentados en el suelo. ¿Y qué tal si a mí me toca hacer la dinámica en un gimnasio, pero ese gimnasio está muy sucio, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor no lo van a poder hacer. O yo quiero sacarlos al patio de la escuela y que se sienten a hacer la dinámica, pero que creen que la noche anterior estuvo lloviendo y que el patio está mojado y no se pueden sentar en el suelo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿No? Por eso es importante considerar alternativas, ¿no? Ok. Finalmente, es importante conocer que hay una gran variedad de ejercicios, cada uno de ellos con una estructura y una finalidad propia, y pues hay que identificar que hay al menos como 4 subgrupos, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener los ejercicios de fantasía guisada. Ay, yo tengo hambre. Ejercicios de fantasía guiada, perdón. Ejercicios de fantasía guiada que pueden ser individuales o pueden ser en grupo. Aquí en estos ejercicios las personas se ponen en contacto consigo misma y nosotros como promotores, como psicólogos, vamos guiando, ¿no? Por ejemplo, podemos pedirle, a ver, por favor, cierren los ojos. Ahora, imagínate que estás en el campo, estás caminando y de repente te encuentras contigo mismo cuando eras más pequeño. ¿Cómo es ese niño, no? ¿Cómo es esa niña? ¿Qué le dirías? Está muy contenta. ¿Qué vas a comentarle? Y la persona, bueno, pues obviamente está imaginándose la situación. Entonces, ahí están los grupos de fantasía guiada. Es guiada porque yo, terapeuta, estoy sugiriendo los escenarios, las situaciones, etcétera, ¿no? Tenemos ejercicios en pareja, como decía yo, en donde se hacen subgrupos y entonces entre dos se hace pues un intercambio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucedió cuando? Pero no se platican de manera grupal, no lo platicamos entre los 10, 15 o las personas que sean, sino pedimos a lo mejor que se enumeren. A ver, tú vas a hacer uno, tú dos, tú uno, tú dos, tú uno, tú dos. Ahora, em, no es cierto. Si son parejas, se tiene que dividir el grupo en la mitad. Si son 30, vamos a numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y luego otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15. Y entonces así ya 1 con 1, 2 con 2, 3 con 3, 4 con 4, 5 con 5 y 15 con 15, ¿no? Y entonces así ya se hacen las parejas y ya le pedimos a la pareja que realice la actividad. Bien, chicas, lo dejamos ahorita aquí porque ya se nos terminaron los 40 minutos. Entonces corto esta sesión y se conectan otra vez. Luego, ¿sale? Ahorita las veo.